fuerte, porque la otra vez me dijo Ricardo que estaba... Buenas tardes, estamos acá con Susana Bautista Walde compartiendo un café con los artistas. Un café presencial para nosotros, para algunos amigos que están aquí, pero para todos ustedes que están en sus casas en esta tarde de calor, donde el café seguramente es algo fresco. Riquísimo, pero riquísimo. Walter Bollier hace un exquisito café. Que nos permite entonces compartir este grato momento en el que vamos a hablar de aquellas mujeres. Aquellas mujeres, ¿y quiénes serían? ¿O quiénes son? ¿O quiénes fueron aquellas mujeres? Ahora nos vas a contar vos. Puntos suspensivos. Y ahí reside. Y siguen más, ¿no? Porque este es un primer avance. Exacto. Ya está en marcha el segundo. A ver. Sí. Este libro, o pequeño libro, tiene que ver con una serie de mujeres que han sido, yo creo que novedad, pero novedad porque en estos casos la verdad o la novedad trasciende a través de la literatura o de la escritura. Entonces, puse puntos suspensivos porque situé a estas mujeres en el siglo XIX y el siglo XVIII, o sea, el XVIII y el XIX. Perdón, para que salga bien el sonido, pero más allá sí es mejor. Es mejor. Bueno, yo me muevo. Y así que siglo XVIII y siglo XIX, siglo XIX, mujeres destacadas que generaron actividades propias y nos están abriendo caminos a todos nosotros. A ver, no tan destacadas. No tan destacadas. Yo traje como para hacer una pequeña o breve lectura de estas mujeres que han padecido toda clase a ver, ¿cómo puedo decir? No puedo decir, porque en definitiva han sido castigos, toda clase de castigo. Si era de color, porque tenía el color tostado. Si era una mujer que no sabía leer ni escribir, era una ignorante. Y a lo mejor nadie se ocupaba de esa persona o de esas personas porque no era solamente una. Entonces me parece que sería oportuno que mencionemos algunas de estas cuestiones y empecemos por el principio, que es, el título es Aquellas mujeres y puntos suspensivos. Entonces, a ver, este primer libro se lo dediqué a mis nietos. No sé si por el momento algunos son muy chicos y otros un tanto grandes. En algún momento van a leer y se van a acordar de su abuelo. Y además van a poder profundizar en estas historias. Exacto. Que vos les abrís la puerta para que cada uno de ellos después pueda buscar más datos. No sé, en algunos casos ver las películas que acompañan esa historia, o leer un libro donde esa historia está desarrollada en completo. Yo creo que son como diapositivas, ¿no? Claro. Que vos nos regalás para interesarnos. Yo muchas las conocía, otras no. Claro. Sí, son mujeres, la mayoría desconocidas, pero que tienen lo suyo y que han dado lo suyo, y algunas han dado su vida también. Ahora, en la primera página escribí esto, que no es mío, sino que tiene referencia. El genio especial de la mujer creo que es eléctrico en cuanto al movimiento, intuitivo en la práctica y espiritual en la tendencia. Parece una descripción fantástica. Y esta descripción la hizo Margaret Fuller, 1810-1850, que fue la primera mujer que tuvo acceso a la biblioteca de la Universidad de Harvard. Es toda una novedad. Estamos hablando de las primeras décadas de hace 2 siglos, ¿no? De 1800,
del siglo XIX, que la mujer no tenía acceso a la biblioteca. Exacto. Gracias a Dios hemos avanzado un Se ha poco. avanzado un poco. Pero leyendo algunas de estas cuestiones, me parece que vamos a poder clarificar muchas cosas que teníamos como no vedadas, sino veladas, que a lo mejor veíamos en una película y decíamos, es la película. Bueno, luego sigo con unas palabras mías por este libro, y es donde digo que el siglo XIX ha sido un siglo de grandes cambios en la sociedad de clases. Ha sido el momento en que la mujer vislumbra la posibilidad de ser protagonista, de reclamar ante la opresión de la sociedad masculina. Poco a poco trata de incorporarse al mundo, a ser parte de la historia, a conquistar sus derechos, a ser ciudadana, aún a riesgo de su propia vida, en pos de la emancipación. En estas páginas intento recordar a algunas de aquellas valientes mujeres. Estás permitiendo realmente, ¿no? Viste que ahora hay palabras que están de moda, no sé, empoderar, que suena mal. Porque la mujer ya tiene poder por sí misma, no es que necesita ser empoderada. Ya el ser humano tiene poder por sí mismo y el hombre y la mujer lo tienen. Pero hay modas, ¿no? Sí. Y pensar que estos textos que vos escribiste con tanta sabiduría y tanto trabajo están mostrando que desde el siglo XVIII hay gente que está haciendo esto y que fue haciendo el camino para que mucha gente hoy tenga lo que damos por natural, que en realidad es natural, pero que no siempre lo fue. Y que tenemos que seguir esas conquistas que se hicieron, mantenerlas, generar otras, pero eso no significa destruir al otro, sino al contrario, construirlo al otro. Porque estas mujeres están acá porque pudieron trabajar, dejar su huella, ¿no? Sí. Fíjate, acá tenés a Lanteri. Acá, Lanteri es un apellido que suena en nuestra ciudad de La Plata. Y es muy interesante, voy a leer, porque Sí, es por corto favor. el tramo No, además es maravilloso que lo leas para interesar a los demás a leer el libro, a acercarse al papel, ¿no? Porque no es lo mismo bajarlo en PDF que tener el libro en mano y decir, bueno, voy a leer hasta acá y quiero volver atrás, comparar este dato con este. Está Juana Manuela Gorriti, no es la misma. Juana Manuela Mucha Mujer, que leí alguna vez de Marta Mercader, es Gorriti, pero no es Juana Manuela sola. Entonces, son datos interesantes para poder profundizar. Bueno, contarnos de Lanteri. Bueno, Julieta Lanteri forma parte de las valientes mujeres nacidas en el siglo XIX que supieron de luchas por ser reconocidas por la sociedad de Buenos Aires de fines del 1800. Había nacido en un pequeño pueblo italiano, del que emigran junto a sus padres rumbo a América. Recalan en La Plata, en esta ciudad maravillosa que vivimos. Maravillosa hasta cierto punto, pero es maravillosa. Donde la niña recibe educación primaria y secundaria. Su deseo era ingresar a la Universidad de Medicina de Buenos Aires, así se llamaba en ese momento, donde no es aceptada. Finalmente, después de numerosos reclamos para ingresar, es la sexta mujer que recibe el título de doctora en medicina y cirugía en 1907. En sus días de estudiante había creado, junto a otras compañeras alumnas, un grupo de resistencia para pedir por los derechos negados a las universitarias, el derecho a la educación superior, el derecho al sufragio femenino y también incluía el derecho de los niños, en especial de los huérfanos. Me parece maravilloso lo que reclamaban. Desde 1907. 1907, recién ahí recibió el título. También logra la ciudadanía argentina para poder votar, actividad que realza en 1911, acción que la convierte en la primera sufragista argentina, después de cumplir con los requisitos legales
antes de existir las leyes correspondientes. Forma parte del Partido Socialista, junto a otra destacada mujer médica, Alicia Moró de Justo, que merece también otra página y que esta va a ser en el próximo libro que escriba. Crea y dirige la Liga por los Derechos de los Niños, libre pensadora, redactó proyectos de ley en 1919, crea el Partido Socialista Feminista. Su voz era acallada por miles por militantes masculinos. Decía Julieta Lanteri: los derechos no se mendigan, se conquistan. Sus reclamos no podían ser acallados. Y un día del año 1932, extrañamente muere en la vía pública, atropellada por un auto. No se sabe bien el porqué, pero las dudas afloraron: ¿accidente o asesinato? Nos deja la duda y queremos suponer que no fue un accidente, porque en ese momento había mucha violencia y esa violencia también no tenía límites, y que una mujer separada, médica, recibida, que hubiera logrado la nacionalidad, que hubiera tenido ya la posibilidad de poder votar. No sé si lo habrá podido ejercer realmente, ejercitar, porque en realidad después la ley del voto femenino va a aparecer mucho después. Pero pensar que lograr ser empadronada ya. Claro, muchísimo. Bueno, y de esta valiente mujer, porque creo que se ha jugado con la vida, paso a otro de los títulos de este libro, que es Nacida en Sudán. La intención es ver la cantidad y la capacidad que ha tenido el ser humano para tratar de limitar la posición de la mujer, ya sea por color, por religión, por nacimiento, etcétera, etcétera. Esta es nacida en Sudán. No es novedad que en el mundo existió el mercado de esclavos. No es novedad que en nuestro país, en la época de la colonia, en las costas del Río de la Plata, también existió la esclavitud. Hacia 1870, en Sudán, en el norte del continente africano, nace una niña en una familia de muy buena posición económica, lo que supone que gozaba, junto a sus hermanos, de una vida tranquila, sin sobresaltos. Cuando contaba apenas 8 años, fue secuestrada por árabes traficantes de seres humanos. Acá tenemos otra cosa tremenda, el tráfico de personas. Para esclavizarlos, la pequeña fue vendida, comprada y vuelta a vender durante 12 agónicos años, a tal punto que la situación le hizo perder la memoria. Ni su nombre recordaba, solo conocía el nombre que le habían puesto sus captores: Paquita con K. Y obligada debió convertirse al Islam. Su destino cambió cuando un diplomático italiano la compró para darle la libertad. Así llegó a Génova, donde fue bautizada con el nombre de Giuseppina y su apellido Paquita. Con el correr del tiempo, ingresa al convento de las hermanas canosianas. Y acá me trae un recuerdo esta palabra canosiana. Las monjas que atienden que atendieron y siguen atendiendo en el hospital italiano son monjas canosianas. Y es verdad, y estamos en el convento que fue la Casa de la Providencia, que era la que habitaban las canosianas, y que Josefina de Canosa, desde Italia, ayudó a la construcción. Y cuando hicimos la reconstrucción de los datos históricos del museo, para el libro del aniversario del museo, fueron las canosianas que desde Italia nos mandaron una reproducción de un libro que se había hecho en el